Feliz domingo, gente bonita. Yo vivo con una energía muy grande porque hoy tenemos un domingo de live muy interesante. Un saludo a todas las personas de parte mía, con todo el cariño. Las personas que se conectan desde Venezuela, las personas que se conectan desde México, de Argentina, Puerto Rico. Tanta gente bonita de España, Portugal. Talisbé, saludos a Frandy también. Y bueno, yo muy contenta. Ante todo, mi nombre es María José Soares Nóbrega. Soy psicopedagoga y especialista en el TDAH y en el autismo y en la neurodiversidad. Y estoy aquí acompañándonos con un tema fantástico. Saludos a Fly Blue, siempre de la mano con Domingo de Live, donde se conecta esta gente tan bonita. Y hoy hablaremos de un gran temazo. Un temazo sobre las estrategias para la inclusión. La inclusión en la neurodiversidad. Y yo le voy a poner aquí para que ustedes vean cuál es el tema. El tema es esta, las estrategias. La voy a copiar aquí. Estrategias. Ok, estrategias para la inclusión. Vamos a ver de dónde se conectan. Ya tenemos ahí por ahí una invitada. Tenemos ahí a Claudia Fuentes, una mujer maravillosa. Ya les voy a hablar de cada una y ya también se van a presentar. Para la inclusión. Ok, inclusión de la neurodiversidad. Ok, gente bonita, vamos a ver de dónde se conectan. Han estado ustedes en contacto con personas con autismo, con personas que tengan TDAH, tengan trastorno de déficit de atención, que tengan también trastornos desafiantes. Todas estas características, esta gentecita bonita requiere realmente de un apoyo. Claricet, Talleres con Sarte, que es nuestra invitada. Vamos a esperar, Claudia, que se conecten las otras chicas para poder empezar a dar el pase. Y bueno, este live, como se lo digo, está acompañada, ahí lo pueden ver, 3 mujeres importantísimo verlo, que nos acompaña con una trayectoria bien importante en materia de la neurodiversidad. Y bueno, voy a comenzar por María Ortiaga. María Ortiaga es una magíster en la modificación de conducta. Y como ustedes la conocen también, porque la he tenido varias veces aquí, ella habla mucho de lo que son las adaptaciones, la inclusión escolar. Y sobre todo en materia del autismo es una mujer con muchísimas herramientas y en otros trastornos del neurodesarrollo. También tenemos a Claudia Fuentes, que es una licenciada en educación especial. Es una mujer increíble, es una mujer maravillosa que tiene el dote de acompañar a esta población y dar lo mejor de sí y sobre todo de dejar una semilla importante. Y bueno, tenemos a Joana González. Joana González también la hemos tenido aquí, es una psicóloga súper interesante, una mujer muy interesante que habla desde el esquema de la integración. Ella también nos habla desde cómo podemos sentir la integración desde estas personitas en la educación especial. Vamos a ver quién más se conecta aquí. Tenemos a Marielle B, tenemos a Joana, también ya le voy a dar la invitación. Y bueno, no me queda otra, ellas son las invitadas y tengo que darle la apertura. Y gracias a todos ustedes que están aquí conectados, que hoy nos vamos a presentar con tres mujeres interesantísimas. Ok, voy a dejar de compartir este recurso y me voy a buscar a las 3 invitadas. Te voy a invitar a... Bien, ok, vamos a buscar a Joana y a Joana. Ya tenemos las 3 invitadas, ¿sí? Que yo muy contenta. Hoy vamos a compartir esta pantalla en muchos pedacitos interesantes. Hola Claudia, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Excelente, gracias a Dios. Bueno, Muy buenas y, tardes. y Mari, estamos por aquí. ¿Cómo estás, Mari? Feliz tarde, ¿cómo están? Hola, hola. Gracias por la invitación, María José. Hola, chicas. Un Bueno, yo placer estoy muy conocerlas. contenta. Bueno, estoy muy contenta. Aquí Mari, a Joana, a Claudia, tenemos a Talleres Concerta y tenemos también a Funda Cristal con Mari Arteaga y tenemos a Joana, que también está con su perfil de Joana. Bueno, aquí tenemos una competencia, 2 venezolanas y 2 colombianas. Esto es bueno, porque aquí se pone la cosa fuerte y dividida. Estamos lamentablemente divididas aquí, las venezolanas para este lado y las colombianas para este lado. Pero sé que las 4 nos vamos a tener la esencia de tener el impacto de comunicar algo importante, que es siempre tenemos que pensar en la inclusión como una materia
ideal, como una materia importante y como el eje principal en estos trastornos del neurodesarrollo. Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este tema de la neurodiversidad, en la neurodiversidad existen algunos aspectos importantes que es como el diagnóstico, el llegar a ser asertivo, cómo llegar a estos padres, qué diferencias hay en estos chicos que tienen TDAH, los chicos que tienen déficit de atención, los de autismo, los que tienen trastornos desafiantes, son un contexto bien importante que tenemos que manejar. Ahora, Mari, yo quería preguntarte, en el caso de esta neurodiversidad y el conocimiento, la riqueza que nos da esta población, ¿cómo definirías este tema, en tus propias palabras, de la neurodiversidad como un enfoque necesario en la inclusión? Fíjate, no podemos hablar de neurodiversidad sin antes distinguir qué es neurotipicidad y qué es neurodivergencia. ¿Ok? La neurotipicidad o neurotípicos son aquellas personas que tienen un procesamiento neurológico esperable, esperado para su edad, un procesamiento típico, entendido como estar dentro del estándar o de lo esperado para la edad, para la evolución, para el contexto en donde se encuentra el individuo. Neurodivergente es cuando esa persona neurológicamente está fuera de lo esperable. Es decir, tiene un diagnóstico que prevela sobre su funcionamiento neurológico y puede ser por autismo, TDAH, discapacidad intelectual, dislexia y un largo etcétera. Desde aquí podemos entender la neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? Es el conjunto de neurotípicos con neurodivergentes que conformamos todos la sociedad. Es una forma de mirarnos todos en grupo y de entender que independientemente de que tu evolución sea la esperable, neurológicamente muchos procesamos la información de manera distinta. Aquí estamos 4 personas y muy probablemente vamos a coincidir o vamos a tener muchas cosas en común a la hora de aprender, pero cada una de nosotras va a responder de acuerdo pues a sus vivencias, los aprendizajes los hacemos de manera distinta y aun cuando a lo mejor no somos neurodivergentes, somos neurodiversas porque de eso se trata, de ser diferentes y de poder coincidir en espacios para la inclusión. Sí, hay algo interesante que manejas, es este tema de la neurodiversidad desde el punto de vista que somos diferentes y que tenemos que darnos cuenta que el enfoque que cada uno de nosotros podamos dar siempre va a ser una connotación hacia el pro del individuo, hacia buscar la congruencia de que él tenga una buena atención. Saludos a Gisela Riaza, que está desde Venezuela también, y a Alejandra So también, que está aquí conectada. Y bueno, las aulas escolares tienen una figura sumamente importante que es el docente y el docente tiene unas herramientas para la inclusión y yo pienso que cuando hablamos de inclusión, sobre todo en el área escolar, el eje muy importante es el docente, que sea proactivo y que sea abierto. Ahora, desde el punto de vista, Claudia, como licenciada en educación especial y has vivido el acompañamiento con esta población, ¿cómo nos podrías decir cuáles han sido las oportunidades que has podido evaluar? ¿Cómo es esta escuela hacia la inclusión? ¿Qué has podido observar como licenciada en educación especial? Bueno, muy buenas tardes. Sí, muy congruente con lo que decía mi colega anterior. Colega, desde el punto de vista que trabajamos por una sola causa, que es la atención a la diversidad, a la neurodiversidad. Bueno, dentro de mi experiencia, dentro de toda la formación que he tenido, uno puede decir muchas veces cosas, puede formar docentes, puede formular estrategias, pero hasta que tú no estés en el aula de clases, tú no puedes vivenciar, tú no puedes decir si funcionan o no. Gloria a Dios, en estos momentos, aparte de toda la formación que tengo y todos los cargos que he ejercido, tengo la valiosa oportunidad de estar en aula de clases preescolar. Me llegan 2 chicos este año sin saberlo, pues porque todos los seres humanos somos iguales y la educación debe ser igualitaria, equitativa y de calidad para todos. Partamos de esos 3 puntos. Igual, equitativa y de calidad
para todos. Acá no podemos distinguir el que tiene un diagnóstico, el que tiene una condición y el que no lo tiene. Me llegan y conozco dos chicos más adelante en el aula. El uno tiene un trastorno del espectro autista, el otro tiene trastorno del déficit de atención e hiperactividad TDAH. Les puedo decir en estos momentos que me siento afortunada porque son dos chicos, tengo 25 estudiantes en grado transición preescolar aquí en Colombia. Digamos que transición es el grado obligatorio. Para mí, ¿cuál ha sido la estrategia mayoritaria? Tratarlos a todos por igual. Y eso me ha funcionado. Obviamente teniendo en cuenta que cada uno de estos chicos tiene su particularidad, tanto el que tiene la condición de espectro autismo como el que tiene el TDAH. Pero me ha funcionado la igualdad en el aula. Además que en el nivel preescolar nosotros trabajamos diferentes estrategias. Jugar, colorear, dibujar, imitar, dramatizar, hacer teatro, representaciones, jugar con diferentes materiales, trabajar con diferentes materiales. El común denominador es la lúdica. Entonces no me ha sido para nada difícil avanzar con estos chicos. De hecho, en transición se empieza ya el proceso lectoescritor. En estos momentos, los dos estudiantes que tienen estas condiciones en mi aula son los estudiantes que lideran el proceso lectoescritor. Escriben su nombre y sus apellidos. Escriben los fonemas que hasta el momento hemos visto en el aula de clases. ¿Todo con qué? Que yo he utilizado las estrategias del preescolar con ellos de manera igualitaria. En Colombia existen, o lo hablaríamos más adelante, unas estrategias específicas para los chicos que tienen una condición o diagnóstico en el aula. Y yo no he tenido hasta el momento esa necesidad. Y son unos chicos que tienen un diagnóstico. ¿Por qué digo lo del diagnóstico? Porque a veces nosotros pensamos que al ser un chico diagnosticado, para eso a nosotros nos lo va a decir todo. Y yo hoy le digo a las mamás de esos niños, si yo en el aula he realizado todo, ¿qué necesidad tuviera yo de saber o no saber los diagnósticos de los niños? De esos dos niños sobre todo, si yo los he manejado en el aula de clase como si fueran unos niños como hablaba mi colega ahora, hablando de la neurotipicidad, de la neurodiversidad, los he manejado igual que cualquier otro estudiante en mi aula. Y eso me ha funcionado de miles de maneras. No he tenido que acudir a estrategias, digamos, por allá como traída de los cabellos o mirando a ver qué hago cada día, sino que las mismas estrategias de los demás estudiantes se las aplico a mis dos estudiantes que tienen ese diagnóstico. Sí, fíjate lo Eso ha sido. importante, hay un detalle ahí que nos marca, que es que no existe diferencia, definitivamente, sino adaptaciones nosotros mismos a cualquier cosa. Muchas veces esa parte de que se habla del diagnóstico, a veces se dice, ya tenemos diagnóstico, ya sabemos qué hacer. Que yo opino que eso es incierto. ¿Por qué? Porque yo veo al niño y me doy cuenta de que, bueno, él puede avanzar por un lado diferente, que su ritmo es diferente, que si es hiperactivo tengo que darle su tiempo y no requiero de un diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo importante. Nosotros como especialistas, como tal, debemos buscar alguna estrategia para poder integrar de manera igualitaria. Porque, ¿qué pasa? Los niños, por supuesto, notan que hay una diferencia y no saben qué es lo que ocurre, ¿no? Y está en nosotros, por lo menos en ese nivel que es tan importante, darnos cuenta que todos pueden jugar al mismo tiempo, a la misma forma y al mismo ritmo. Porque hay algo que yo pienso que en la neurodiversidad hay que estar muy claro. No todos se manejan al mismo ritmo, no todos tienen la misma focalización y entonces tenemos que ir ajustándonos. Ahora, hay un enfoque muy importante que es la salud mental de estos niños cuando están en este proceso de la inclusión, en donde ocurre diferentes situaciones. Puede de repente estar el bullying, de repente puede estar que los niños no se sientan bien porque no hay adaptaciones y el psicólogo tiene una importancia bien marcada. ¿Qué nos podrías decir, Joana, en el caso del entorno emocional, cómo influye en la inclusión de los niños y niñas con neurodiversidad? Bueno, María, yo creo que el entorno emocional y el aspecto emocional influyen absolutamente todo nuestro componente humano, ¿no? Y al hablar ahorita mismo de todo lo neurodiverso, pues efectivamente se convierte en la llave de unión, de vínculo frente a lo que es el proceso de acompañamiento. Sabemos qué pasa dentro de un niño y hasta de nosotros los adultos en una condición o en un proceso de aprendizaje
y es precisamente necesario tener un sistema nervioso tranquilo, equilibrado, para que pueda efectivamente estar totalmente receptivo a un aprendizaje, a un conocimiento, y asimismo pues pueda también darse cuenta del valor propio, ¿no? La emoción es fundamental, y al hablar de ese campo emocional, quizá desde ese plano sistémico, vale la pena también, María, decir cómo validan las emociones el sistema de familia de un niño neurodiverso, ¿sí? Partiendo también quizá de que si hablamos de pronto desde mi enfoque, la parte sistémica, es puntualmente un niño neurodiverso, ¿a qué llega y con qué propósito llega a ese sistema de familia? Para mí eso es grandioso y es como una pregunta tipo anclaje y un punto de partida cuando arrancamos el aprendizaje y el acompañamiento de las familias con niños neurodiversos. ¿Cuál es ese propósito? ¿De dónde viene la rigidez quizá emocional para que los padres hoy día se resistan tanto quizá a recibir y a darse cuenta que viene a mostrarle un hijo maravilloso, una forma de aprender y de expresarse ante el mundo única? Que al fin y al cabo, como me decía nuestra colega, es al fin y al cabo única, o sea, cada uno es único. Y es maravilloso porque es el punto de entrada donde los papás dicen, wow, aquí, ¿qué se excluyó? ¿Qué es que estuvo de pronto al pendiente para que este chiquito sí o sí nos venga a mostrar que sí o sí hay que hacerlo diferente? Que hay que empezar a bajar estructuras rígidas de pensamiento del esquema familiar y empezar a tener una apertura frente a la flexibilidad, a la unión, a la colaboración y básicamente a la emoción, ¿cierto? Porque también muchos de ellos tienen por mucho tiempo invalidada la emoción frente a su esquema familiar. Y son personas quizás que donde no hay comunicación, donde no hay validación de la emoción también, y sí o sí llegan estos héroes a decir, hey, ya es hora de colocarse la camiseta y empezar a darse cuenta del equilibrio que vengo a mostrar. Exactamente, y una de las cosas es este esquema que tú nos hablas de la familia. La familia tiene que ser un ente principal en la inclusión de la neurodiversidad. ¿Por qué? Porque primero tiene que creer en el proceso. No tiene que hacer anclajes de mitos de que yo no sé si él pueda. Otra de las cosas es estar claro cuáles son los objetivos y tener un soporte de qué es y hasta dónde vamos a llegar, para qué está la inclusión. Porque también existe este paradigma de que en la inclusión la familia a veces se desliza un poco por pensar que vamos a llegar a conocimientos más profundos y no idealizamos que la educación para estos niños en la neurodiversidad es para la vida. Entonces caemos en esta confusión total en donde se busca conocimientos muy profundos por parte de la familia y también está el eje que si la maestra también no concientiza los contenidos programáticos, también llega a ser un caos, porque la mamá entonces sigue pensando que el niño va a aprender a leer cuando el niño necesita aprender cosas que son más vitales para su vida. Ahora fíjate, aquí hablando de Mari. Mari es una mujer muy especialista en la modificación conductual y ella sabe cómo podemos nosotros de repente manejar estos esquemas, tanto a nivel de profesores, a nivel de la familia, de la madre. Ahora te pregunto una cosa, Mari. Cuando no existe procesos de empatía o no existen respetos como tal, ¿qué técnicas, disculpa, nos dirías que podríamos hacer para fomentar una actitud más proactiva en la inclusión? Fíjate, más que modificar comportamientos es acompañar, entender un poco todo lo que estamos hablando de que los comportamientos manifiestan algo. Los comportamientos en niños pequeños, en niños de primera infancia, es una forma de comunicación, independientemente si es neurotípico o si tiene una neurodivergencia. Los niños pequeños se manifiestan a través del comportamiento, del cuerpo. Entonces, empezar a mirar con ojos, o sea, primero lo que dice la compañera aquí es totalmente cierto, suena un poco holístico, pero yo considero que es totalmente cierto. ¿Cuál es el espejo que tengo yo allí? ¿Qué me está reflejando ese espejo con ese niño allí que tengo que trabajar en mí primero? Y eso es tan válido con los padres como tan válido con el maestro o la maestra, el profesor o la profesora. Entonces,
es importante ver el comportamiento como una forma de comunicación muchísimas veces el cuerpo revela algo que no puedo verbalizar, independientemente de la edad que tengamos. A veces incluso nuestra actitud corporal refleja cosas distintas a lo que decimos. Y por eso muchas veces se dice que el 70% de la comunicación es no oral, es a través de los gestos, de las señas. Entonces, imagínate el impacto que puede tener el comportamiento en un niño o una niña mientras más pequeña, o su nivel de comunicación sea distinto y no tenga todos los recursos para poder comunicarse oralmente, pues va a generar muchos más comportamientos que pueden parecer a simple vista inadecuados, pero está tratando de comunicar algo. Entonces, para mí, por ejemplo, sería fundamental que los padres y que los educadores cuenten al menos con un piso, es decir, cuenten al menos con un taller básico de conducta, donde te hagan ver la conducta desde otro punto de vista, que no es modificar, sino comprender, que no es intervenir, sino acompañar y algunas veces abordar con estrategias que sean lo más respetuosamente posible. Se puede, sí, en la mayor parte de los casos se puede hacer de esa manera. Sí, fíjate que hay algo que a mí me llama la atención desde el momento que yo una vez me integré en un aula escolar. Fue pensar muchas veces en los recursos y no pensar en los niños. A veces pasa. Es importante que los maestros también se adecúen a esto. Y algo que mencionaste es, el niño puede determinar cualquier cantidad de conductas y comportamientos, pero también esto tiene que ver con el ambiente y cómo viene la estructura, porque de repente hay un niño que está muy alterado o grita o golpea y tenemos que ver el ente que nos hablaba Joana, que es el de la familia, ese norte que es como la transparencia del niño y al mismo tiempo cuál es el encaje que yo como docente hago para que él se integre. Porque, por ejemplo, yo siempre utilizaba estos chicos como tal, como semanarios. Por ejemplo, uno de ellos llevaba los papeles, el otro hacía, y ellos se sentían muy, muy alegres. Entonces yo pienso que el proceso de aprendizaje en la neurodiversidad, además de la cantidad de aspectos que hay que incluir, es esta parte emocional importante, en donde el niño se sienta, está yendo a un espacio no a ser evaluado, sino a ser integrado. Y esto hace que el proceso sea más llevadero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablemos con los representantes o hablamos con el directivo o cualquier ente, tiene que estar claro de que yo estoy buscando la manera de incluirlo y después veremos qué pasará. Porque, ¿qué pasa? El proceso puede ser puede ser distinto. Los niños son yo diría que siempre son algo que uno no se puede explicar. De repente piensas que le puede costar y de repente es más rápido que se pueda Sí. alcanzar el proceso. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de estrategias en el aula para fortalecer lo que son los recursos, en muchas oportunidades caemos en que debemos esperar, debemos ver qué vamos a utilizar. En el aspecto de las herramientas, Claudia, ¿qué nos podrías decir? Y en las herramientas y los recursos que se pueden utilizar en el aula, ¿cuáles has aplicado que ayudan a la participación de estos jóvenes? ¿Cómo hacemos para que estos jóvenes puedan participar en el aspecto escolar? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todas mis colegas que me han antecedido, hablando cada una desde su experiencia, ¿verdad? Y desde sus roles y profesiones. Y me llamaba la atención lo que hablaban de las familias, esa compañía, porque siempre he dicho que con una sola mano no aplaude sola. Y el rol de la familia es clave y fundamental en el aula de clase para el éxito o no el éxito, y no decir la otra expresión de los estudiantes. Resulta que yo he tenido estas dos familias, estas dos mamás, pero en general también las familias involucrando a papá, hermanos, abuelos, tíos, tías. Los he tenido muy acompañándome en el aula de clases. Y eso es clave, porque diríamos que eso nos hace funcionar sobre ruedas todos los procesos. En cuanto a estrategia y en cuanto a recursos de manera específica, se han trabajado con mucho material didáctico, que si bien es cierto, en estos momentos trabajo en una escuela oficial pública en Colombia,
pero que no tengo como ese sinnúmero de material en el aula, pero yo pienso que más allá, como docente, debemos ser más estratégicos, que con lo que tenemos, con lo que tenemos en el aula, con lo que nos puedan brindar los padres de familia y con esa creatividad que tenemos nosotros como docentes de preescolar sobre todo, y basado en el común denominador del amor, del interés, de la motivación, de querer enseñar a estos chicos, nosotros podemos lograr mucho. Fíjate que para enseñarle los números del 1 al 10 en secuencia, los colores, las formas, el chico trajo al aula un Lego y con base en ese Lego, yo no solamente le he enseñado a él, yo he hecho DUA, Claro. Diseño Universal para el Aprendizaje. Le he enseñado a él, al otro chico que tiene TDAH, Y a todos. porque por los colores, la forma, eso lo motiva y le llama la atención y lo calma, más a todos los otros 23 estudiantes del aula de clases. Y yo no te estoy diciendo en estos momentos que he tenido que utilizar materiales como que costosos o que he tenido que hacer estrategias que sean como, Dios mío, traídas de los cabellos para poder enseñarlos a ellos. Mira, con las tapas de gaseosa, de los productos de gaseosa, de los productos de agua, jugos, que son de colores, yo les enseño a ellos, les refuerzo los colores y hacemos conteo verbal mecánico, ¿sí? Entonces, yo pienso que muchas veces no es de tanta, como de tanto recurso y estrategia. Si bien es cierto, yo no tengo un videobeam, yo no tengo un televisor, yo no tengo un proyector en el aula, solamente tengo mi celular, pero tengo un buen parlante, algo que emite un sonido adecuado para el aula de clases. Allí les proyecto videos, por ejemplo, lo que tiene que ver con música, con saltar, con brincar, la educación física, aeróbicos, para ponerlos en movimiento, porque hay momentos en que no solamente ellos dos, sino todos necesitan como moverse. Entonces lo hago a través de mi celular. ¿Cómo hago yo? Bendito sea Dios, pero se ve. Pero el sonido sí es importante, el sonido sí lo tengo uno a y con esas estrategias y muchas más que tengo en el aula, las voy adaptando y ellos van dándome los resultados esperados. Muchas veces no es hacer tantos ajustes, sino aplicar el diseño universal para el aprendizaje. Esos tres principios los aplicamos en el aula y nos funcionan, tanto con los chicos con condición neurodiversos, neurotípicos, y en general nos funcionan para todos. Eso ha sido para mí este año de gran, pero de gran facilidad. Ok, fíjense, un detalle que hablaba Claudia que a mí me llama mucho la atención, que es también nosotros mismos construir el material desde la experiencia de que lo más simple se convierte en lo más importante. Porque inclusive yo, por ejemplo, trabajo mucho en el contacto visual con el autismo, haciendo puntos en un cartón, haciendo una figura, y yo he visto que hay más concentración entre el sonido, entre el toque del cartón, y se logra el objetivo de que ellos puedan visualizar. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que darnos cuenta que el niño no es exigente en los recursos, él es exigente en la atención. Es decir, como decía Claudia, el sonido le interesa, él le interesa de repente tener la chapita y la ve y la toca y la examina. E inclusive ha pasado, y me imagino que a Claudia también, que cuando lo va a clasificar, tal vez no lo clasificas como uno quiere al inicio, sino lo clasifica por la formita, pues estos son más chiquiticos y esto, y de repente uno está pidiendo colores. Entonces, fíjense, es un mundo muy, muy amplio de experiencias con la neurodiversidad. Y si yo no me meto en ese mundo de la neurodiversidad, yo no puedo conocer al niño. ¿Por qué? Porque ya yo me doy cuenta que el sonido tal le altera, ya me doy cuenta que el niño con TDAH le gusta salir de vez en cuando y tengo que darle el chance. Y los recursos también me lo indican, porque ¿qué ocurre? También hay una falla a nivel estructural del sistema educativo, en algunos casos, en donde yo le voy a dar un recurso y que él se quede ahí para que se quede quieto, ¿no? El recurso no es para que se quede quieto, es para que él aprenda algo de ese recurso. ¿En qué sentido? Si yo veo que, por ejemplo, yo le voy a enseñar al niño a atar las trenzas, yo puedo agarrar un cartón y abrir unos huequitos y él va insertando las líneas y va haciendo la lazada. ¿Qué ocurre con esto?
hay que estar claro de una cosa, y yo siempre he dicho una cosa, que nosotros si vamos a realizar un recurso, tenemos que enseñar a los padres también a ser receptivos en hacerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo pongo a los padres, y de hecho hay uno que me dice que ya estoy cansado de amarrar todas las partes de la silla, pues yo lo pongo, haga nudo, póngalo a hacer nudo. Pero ¿qué pasa? Resulta ser algo muy exitoso y el niño no está ocupado. Él está haciendo algo que necesita para la vida. Entonces, nosotros como docentes creativos debemos llevar a cabo esto. Ahora, si existen conductas en el aula particulares en donde el niño de repente se desborda, hay crisis, ahí hay algo muy diferente que estamos hablando, ¿no? ¿Y qué ocurre con la maestra? La maestra puede atinar, pero requiere, en este caso, del acompañamiento de psicología. Ahora, Joana, cuando hablamos de este acompañamiento de psicología, es algo complicado. Y no es porque tú seas complicada ni tus No, especialistas sean no. complicados. Porque, ¿qué pasa? Hablar de psicología y de psiquiatría son dos aspectos fuertes, que de repente el niño los necesita. Pero ¿cómo haces tú para decirle a los padres que deben quitarse toda esa cantidad de estigmas que tienen en la cabeza y trabajar en el entorno de la parte emocional y en la parte de las conductas? Bueno, a mí hasta este momento lo que están compartiendo me parece de verdad maravilloso. La maestra lo que dice respecto a esa parte de los materiales y los reforzamientos que acompañan este proceso, pues es crucial. Pero sabemos que no existe mayor motivación que la emoción. Y esa básicamente es como la invitación que se tiene que hacer, así terminen todas las tres palabras que acabo de decir en ON. Y es precisamente eso, el generar los vínculos, el darnos hoy día, yo creo que el desafío más grande del acompañamiento y educación que hoy día tenemos no es tanto la diversidad en cuanto a lo que es su proceso de pensamiento en el niño, es el que ya a través de eso comprendamos cómo nos vamos a unir, porque pareciera que eso en vez de unirnos nos está separando más. Y hablo puntualmente de cada uno de los roles que ocupan todas las personas que orbitan en el proceso educativo. La escuela, los padres, cómo se comunica hoy día un padre de familia de un niño con un maestro, de qué manera llega a pedir, a buscar un apoyo o a compartir una necesidad. Si no es como con de pronto ese diálogo donde de pronto quiere compartir el yo me lo sé todo, el yo tengo estos conceptos o tengo estos derechos, entonces termina siendo una comunicación basada en una libertad entre comillas que realmente lo único que genera es barreras. Entonces las barreras no terminan siendo ni siquiera el aprendizaje del niño en el aula, sino básicamente es el lenguaje que cada uno tenemos dentro del rol que manejamos. Para mí eso es fundamental. Y dentro del contexto educativo, cuando acompaño, ya sea maestros, porque también nos perdemos dentro de ese rol. El rol a veces del maestro tiende a estar muy pendiente de qué hace o qué no hace el padre de familia. Cuando el padre de familia quizá está perdido en su situación y en su proceso de aceptación digamos, de la condición del niño. Entonces uno dice, bueno, vamos a colocarnos cada uno en el lugar que nos compete y nos corresponde. A veces también el maestro dentro de su rol desea y dice, bueno, que vayan, que lo lleven a tal lugar, que vayan y busquen a ver qué es lo que pasa. Pero como decía ahorita nuestra compañera, ¿qué hace el maestro ahí en el aula adentro? Cuando el niño entra y se cierra esa puerta, ¿qué hace realmente? O sea, ¿qué necesidad tiene complementaria quizá de tener un diagnóstico de un profesional? Pero a la hora de llegar al aula, efectivamente es su pedagogía y su vínculo emocional el que sí o sí hace clic. Así le tenga un montón de herramientas allí en el aula. Pero si no ha generado ese vínculo emocional y además de su forma de aprendizaje del estudiante, es también en su forma de comunicarse, en su forma de sentir, pues ahí efectivamente ya no hay ningún material que de pronto llegue a hacer clic para definitivamente empezar a ver cambios. Ahora, cuando hablamos de la pedagogía hacia el padre, sí o sí tenemos que empezarlo a colocar como en ese lugar de respeto. Y es que a veces ellos comparten siempre como desde su rótulo que quizá en algún momento tuvo. Entonces, por ejemplo, es decir, ya, es que quizás yo fui, si a mí me decían fosforito, si a mí me decían caspita,
si a mí me decían correcaminos? Entonces ellos tienen sus rótulos básicamente y hablan desde allí quizá, pero es invitarlos a que ya que desplacemos quizás esos conceptos ya hacia algo que la ciencia nos ha regalado y que hoy día todos estos estudios donde de pronto hay conceptos para cada una de estas formas del aprendizaje, pues ellos también se empiecen como a involucrar desde allí, a colocar desde allí y a decir, ok, si a ti te decían de esta manera, pues ahora vamos a verlo de una manera de pronto mucho más actual y a darnos cuenta que definitivamente si empezamos a partir de que todo se genera desde ese vínculo, yo también me empiezo a dar cuenta que hay algo fundamental dentro de este proceso donde todos nos encontramos y para mí es la observación respetuosa, ¿sí? A veces queremos imponer dentro del esquema de comunicación lo que yo pienso del niño, lo que yo veo del padre o lo que yo veo del maestro. Y realmente la observación respetuosa es silenciosa y es de cuidado. Es esa parte que solamente se coloca dentro de la escucha respetuosa y dice, bueno, ¿qué me está mostrando? ¿Qué viene a mostrarme el niño acá? ¿De qué manera yo lo puedo empezar a acompañar? ¿Sí? Porque entonces no es que, Joana, te llegó un niño en condición autista, entonces yo inmediatamente llego y digo, ah, ok, entonces vamos a preparar este esquema. O sea, ¿quién llegó? Es que no llegó una condición, llegó un niño, llegó una familia, llegó unos padres que están totalmente a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Y también una maestra que se coloca también, porque eso vamos a valerlo y vamos a darle un lugar significativo en todo este tiempo donde acompaño maestros que llorando me dicen, yo ya no sé qué hacer. O sea, ya no sé qué hacer con este niño, porque bendito Dios lo que dice la Miss, que efectivamente ha funcionado este testimonio con los 2 niños. Pero hay casos desafiantes donde la primera validez emocional es a tener, o sea, más que decirle o colocar en el paredón al maestro, es a decirle, venga, ¿por qué te estás sintiendo así? Y cuando el maestro llora, cuando el maestro se abre totalmente de esa emocionalidad y me dice, siento esto, tengo esta confrontación, lo que nos decía ahorita nuestra colega, o sea, se abre el espejo y dice, ¿qué está mostrándome ahora este niño acá, donde yo estoy sintiendo que no tengo las herramientas ni la fuerza para acompañar, donde estoy peleando con su conducta y donde quizá duré 15 años donde me sentía la maestra estrella, pero efectivamente llegó hoy a mostrarme que pueden haber otras formas donde sí las tiene y donde el miedo no es el niño, sino el cambio personal a la estructura pedagógica que tiene para empezar a dar. Entonces, sí es válido, sí es fundamental que los acompañemos a ellos, que les empecemos también a validar esa intuición en los papás también, porque muchas veces eso hace parte de pronto de esa pedagogía, el validarles, el decirles, bueno, vamos a observar con respeto, vamos a tener una intuición también respetuosa. No, Miss, es que de pronto solamente está diciendo estas palabras, no dice más, tiene tanta edad y dentro del rango de línea, pues estamos creyendo que está pasando algo, ¿no? Frente a todo eso. Y también empoderarnos hoy día si bien necesitamos el diagnóstico, nuestra comunicación tiene que ser una comunicación totalmente cuidadosa. No es el niño hiperactivo, no es el niño autista, es Andrés, es Felipe, es Luis, ¿sí? Es un niño que necesita movimiento, que necesita un espacio para poderse regular. O sea, es empezar a desplazar de la rotulación allá algo mucho más amplio e integrador dentro de nuestro lenguaje. Entonces, eso es importante. ¿Y de qué manera es importante abrir esos espacios para esos papás? O sea, hoy día la escuela de padres es fundamental y sí existe, o sea, se debe hacer ese espacio no con el propósito de colocar como inicio el tema, sino darles el espacio para que ellos lleguen a vaciarse totalmente y a decir efectivamente lo que sienten. Muy de acuerdo. Pero a veces hasta ellos se sienten alumnos, entonces dicen, ¿para qué voy a ir si van a hablar de esto, esto y esto? Entonces es generarles quizá esos espacios de confianza, de cuidado y de contención para empezar a ver lo que realmente tenemos que ver. Sí, hay algo necesario que yo siento que en el proceso de la inclusión es
que la figura principal es el niño. Muchas veces se desvía en pensar que es el padre, que es la abuelita que lo lleva, o es la maestra que tiene. El niño es el eje principal. Porque, por ejemplo, hay un niño que se queda en una ventana viendo hacia afuera perdido, y de repente una maestra que habla fuerte y que no está entendiendo qué es lo que está pasando. Y yo pienso que la ventana principal que se debe presentar a este niño es que él viene con unas expectativas de que va a un lugar muy grande, con mucha gente, y que ahí va a haber emociones. Eso es lo que piensa el niño, antes de pensar en cualquier cosa. Ahora, se establecen los acuerdos, yo dándome cuenta cuál es lo que él necesita y cuál es la motividad, como muy bien lo decía Joana, cada quien tiene una motividad y tiene que estar claro una cosa, la emotividad que quiera la madre o la exigencia que pueda tener la madre, vamos a visualizarla si es algo que necesita el niño o es la madre que lo necesita. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces le exigimos al niño que yo quiero que él haga esto, él haga lo otro, pero señora, no se puede lograr porque él está en un proceso por atrás. Y entonces estamos llegando a un punto de crear un cortisol que no es necesario en ese niño, en donde la escuela se convierte en asustadora, y más si la maestra sigue los pasos de los deseos de repente de la madre o del padre. Yo pienso que el eje importante a nivel emocional es darnos cuenta que todas las personas tienen que pensar como prioridad en el niño. Yo primero voy a pensar si esto es necesario, si digan... Y es que ahí lo que dices es muy importante porque quizá en algún momento el sistema de educación antes veía a lo normal como meta, ¿sí? O sea, la normalidad, esto tiene que ser, pero realmente la normalidad hoy día no debe ser nuestra meta en el proceso del aprendizaje y el contexto educativo. La normalidad ya nos empieza a mostrar que es básicamente un concepto demasiado, o sea, que ya se quedó atrás, Es cierto. que se quedó atrás mediante quizás esa rigidez fuerte donde decíamos, ¿era o no era? ¿Sí? Es así, Cierto. pero nos damos cuenta que ya es un prisma y un abanico lo que se abre frente a eso. Entonces, más que la meta de normalidad, es que definitivamente haya la autonomía y el sentimiento completo de que cada uno es único, el acompañar lo diverso, el acompañar lo autónomo de cada uno de ellos. Eso nos saca y nos empieza como a quitar dentro de lo que tiene que ser o tienen que estar o debe aprender. Y bueno, y ese es uno de los desafíos también más grandes que tenemos los padres frente a ese Sí, y acompañamiento. por lo menos en el área de psicología, en muchas oportunidades yo participé en las escuelas de padres. Y hay algo importante en la escuela de padres, aprender a desahogar al padre en todos los aspectos que tiene en casa. Porque, ¿qué pasa? Yo todas las escuelas de padres las enfocaba en que usted va a ser el niño que tiene en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Había unos niños que golpeaban y la madre golpeaba, de repente el nivel era un poco bajo de conocimiento y golpeaba, y ella salía en esa escuela de padres llorando y con el legado de que no estaba haciendo bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos que enseñarle al padre y también ubicarnos en que hasta qué punto sabe el padre lo que puede sentir, lo que puede tener de información, porque yo tampoco le puedo llegar con un bombardeo de muchísimas cosas cuando tenemos que empezar despacio, despacio. Ah, bueno, ya el niño, por ejemplo, ya no se levanta tanto del salón, ya es un beneficio. Y siempre, de los más pequeñitos, siempre hablar del beneficio. ¿Por qué? Porque estos niños tienen sus alcances, tienen sus formas de actuar y siempre es necesario decirle lo bueno día tras día. Y, por ejemplo, hablamos también de la evaluación en la escuela inclusiva, hablamos de la evaluación que no es cuantitativa, sino cualitativa. Entonces, ¿qué pasa con esta evaluación que es escrita? Yo puedo sacar al padre y darse cuenta de que un lenguaje no del 1 al 20, él tiene un 10, pero tiene un 10 bien ganado. ¿En qué sentido? Yo hago mi descripción y puedo decir que el niño se levanta cuando es adecuado, le puedo decir que el niño participa a su manera y a su ritmo. Entonces, eso es muy importante, darse cuenta de que cómo logramos integrarlo, logramos que los niños lo acepten y si este proceso se lleva tan bien como debe ser, vemos que el aula constantemente busca apoyarlo, el aula constantemente va a querer participar con él. Entonces, ahí está el reflejo de cómo es el trabajo del docente y si realmente hubo comunicación también afuera con el equipo multidisciplinario. Es algo interesante, por lo menos a mí me pasó en muchas oportunidades de ir a supervisar aulas y sentir que yo era fastidiosa, sinceramente. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es importante hablar, la figura de las personas que se integran, ya sea un terapeuta de lenguaje, ya sea un psicólogo, hablarles con los docentes y darle a entender por qué
la persona necesita ese encaje más que otras personas. También vemos que en la escuela regular hay niños que también lo requieren y la profesora puede tomar estas estrategias del especialista que viene a tratar este niño y también ponerlas en pauta, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de la estructura y de la parte de los cambios y de la parte de la adaptación y la transformación del proceso de la inclusión, ¿qué nos puedes decir, Mari? ¿Qué le falta, qué falla en el proceso para transformar más esta inclusión? El sistema en general no es favorecedor a la inclusión. Sin embargo, detenernos allí y seguir criticando y cuestionando sin ver en dónde estamos y ofrecer soluciones que puedan ir procurando progresivamente alcanzar lo que queremos, que es la escuela para todos. Creo que es inoficioso y no es la idea de este live. Y de hecho, no es la idea nunca de las veces que salgo a conversar, sino de dejar algo de un punto de partida para seguir trabajando. A mí me parece súper interesante todo lo que abordó Joana, porque abordó la parte de cómo yo como mamá, a veces, mis desafíos internos con el niño se lo traslado al docente. Es decir, no sé regular a lo mejor en casa la conducta o no sé acompañar ciertos comportamientos del niño. Sin embargo, voy al colegio y exijo al docente y discuto con el docente y le saco una serie de leyes al docente donde él tiene que saberlo hacer. ¿Por qué? Porque es el educador. No funciona así. La inclusión nunca va a funcionar así, porque eso es algo forzado, pues. No la inclusión en sí misma, sino la relación que está llevando la familia. Si queremos llevar procesos inclusivos sanos y efectivos y reales, tiene que haber una comunicación asertiva, familia, escuela y escuela-familia, sin buscar culpables. Porque a veces pareciera lo que decía Joana, que mira, la responsable es en la casa porque yo hago aquí todo y él aquí se porta de determinada manera, pero en la casa no me están colaborando. O viceversa. Eso es todo lo que sucede en el colegio, es allá, porque aquí en la casa no sucede nada de eso, es la maestra que no sabe. Y cuando se sientan a conversar, realmente no se escuchan. Entonces, eso hace una gran interferencia, eso realmente lesiona y no va a lesionar a la mamá ni a ningún adulto, porque ya los adultos somos adultos. Podemos tener nuestras propias estrategias para salir de un bache. Estamos lesionando a ese niño, a esa niña, a ese adolescente que requiere una ayuda efectiva para poderse incluir. Entonces, el tener habilidades de comunicación tanto del docente para saber interpretar lo que esa mamá viene con ansiedad a decirme y poder aplicar también la pedagogía allí y decir, bueno, mamá, a lo mejor la mamá llega alterada, porque yo estaba conversando ayer y decía, a veces algunos especialistas no comprenden la magnitud de lo que pasa en la crianza de un niño o una niña neurodivergente. Hay mamás que han pasado meses, años sin dormir completo sus 8 horas en la noche, por ejemplo. Entonces son mamás que están sobresaturadas, que buscan en la escuela a veces el escape de, bueno, estas 5 horas en la escuela y resulta que no funciona así porque necesitas, a lo mejor Claudia corrió con la suerte este año de que los dos niños pues con un trato igualitario sigan caminando juntos y maravilloso, ese testimonio es maravilloso porque hay la creencia, como tiene tal diagnóstico, no, y va a depender de la maestra, y va a depender del grupo, y va a depender de la planificación para ver si puede o no, ¿ok? Entonces, pero a lo mejor habrá otros niños o habrá en otro nivel escolar que se necesiten mayores recursos con determinados niños. Entonces, hay mamás que vienen, que quieren sofocar su situación familiar con la maestra. Quieren descargar en la escuela ese momento a lo mejor para trabajar con tranquilidad
y no funciona así. La inclusión, todo el mundo, y en eso hemos estado de acuerdo todas, todos tienen un papel que desempeñar a la hora de incluir. Ojo, y hablamos de inclusión, pero también hablamos de escolarización de cualquier niño. Es decir, una Exacto. escolarización que sea productiva, que sea sana, que sea crítica, que realmente responda a las necesidades puntuales de cualquier estudiante, requiere la participación de la familia. Total. Eso es Totalmente. así. O sea, que cuando tienes un niño en proceso de inclusión porque sabes que hay un diagnóstico detrás de su individualidad, es que puede influir en determinados momentos de su trayectoria escolar, porque a veces no sucede en los primeros niveles, pero ya cuando el nivel de exigencia social y educativa se configura más fuerte, empiezan a aparecer ciertas cosas que hay que saber manejar. Entonces, definitivamente la pedagogía hay que aplicarla con el niño, pero también hay que aplicarla con la familia, ser compasivo en ese proceso que ambos, escuela y familia, están iniciando en pro de un niño, una niña o un adolescente, y efectivamente saber manejar una comunicación asertiva es fundamental en cualquier proceso de escolarización, y más aún si hay un proceso allí de inclusión educativa. Sí, muy cierto. Una de las cosas que es balancear este aspecto institucional también y nosotros darnos cuenta de que cada ente es importante, pero no quiere decir que la escuela es la que determina todo. Todos son importantes en el proceso, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es la resistencia que tiene muchas veces la escuela a la inclusión. La resistencia por el miedo de cómo llegar a ese niño, la resistencia porque hay desconocimiento de cómo va a ser. Ahora, yo te pregunto, Claudia, en el caso de estas barreras a la inclusión, ¿cómo podemos hacer para que estos docentes, este directivo que tiene estos miedos, por ejemplo, a mí me ha pasado en la actualidad, yo trabajo en una sesión de educación inclusiva. Entonces, cuando sale un niño, por ejemplo, puede venir el coordinador y decir, no, 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 no te lo acerques, que él tiene autismo. Ese tipo de cosas que hace que él se excluya totalmente. O de repente hay un niño que tiene problemas motores y camina un poco desbalanceado. No, 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 quítense porque el niño de repente los puede golpear. Ese tipo de cosas yo lo he observado y lo he oído. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que este directivo, este docente, rompe con estas barreras tan exclusivas? Bueno, lo primero que quiero decir es lo siguiente. Existen tres ejes estructurantes dentro de la educación inclusiva que son la política de inclusión, la cultura y las prácticas. La política, pues, que todos sabemos que son las normas, toda esa parte legal, por así decirlo, que nosotros encontramos dentro de la parte de la inclusión y es que la que regula en la escuela, en el ámbito social, en cualquier contexto donde nos encontremos. La cultura está relacionada con algo que decía ahorita mi compañera, que hablaba de que uno dice, ay, por ejemplo, Juan el autista. No, él se llama Juan, Juan Mario, él se llama Juan Carlos, él no se llama Juan el autista, su apellido no es el autista. Él se llama Juan y tiene un diagnóstico, ¿verdad? Que por eso muchas veces en la escuela somos un poquito cerrados en hablar de los diagnósticos de los chicos, porque nuestros mismos colegas, los mismos directivos, muchas veces le cambian el apellido al niño por decirle que su segundo apellido es el que hace parte del diagnóstico. Entonces, por eso muchas veces somos un poquito prudentes o callados al expresar que tiene un chico. Lo tercero de las prácticas inclusive es todas estas cosas que nosotros hemos expresado y hemos narrado en esta tarde aquí, en esta hora que llevamos hablando. Yo les quiero decir lo siguiente. Muchas veces hay la negativa porque nuestros colegas dicen, no, yo no quiero niños. La barrera la tienen los docentes empezando por allí, con todo el respeto y por todo el amor que siento por mi Exactamente. profesión y por mis compañeros. A mí, yo no estudié eso. Cuando yo estuve en la universidad, a mí eso no me lo enseñaron, Claudia. Aquí la que sabe de eso eres tú. Sí, pero resulta que Claudia tiene un perfil, tiene un nivel, tiene unos niños a cargo. Claudia ayuda, Claudia apoya,
Claudia puede brindar herramientas y estrategias, pero yo me debo ocupar de lo mío, ¿verdad? Porque muchos de nuestros colegas, la barrera principal que encuentran los estudiantes en el aula es que ellos dicen que ellos no fueron formados para esto, que ellos no estudiaron esto, que cuando ellos estudiaron en la universidad no había una materia de esto y que por lo tanto ellos no se van a ocupar de estos chicos en el salón, que hay que buscar una persona que se ocupe de ellos. Cuando nosotros en las instituciones educativas hoy en día no hacemos clínica, sino que los estudiantes deben estar todo el tiempo en el aula de clase, más cuando nosotros no contamos con el determinado número de psicólogos en las instituciones educativas. Muchas veces es solamente uno y es una sede principal y 2 sedes. Y súmenle cuántos niños pueden tener esas 2 sedes más la sede principal. Ahora, algo bien importante que quiero sumar y es, cuando estos 2 chicos me los traen este año, resulta que ellos no tenían, cada uno de estos 2 chicos no tenía un solo diagnóstico. Cada uno de esos chicos míos, que los tengo a hoy, que lo estoy viviendo, cada uno tiene 3 diagnósticos. No es solamente el principal que les acabo de mencionar. ¿Qué pasa con estos chicos? Pues yo no soy médico, yo no soy quien, y cada quien respeta el rol, la profesión, la labor rigurosa que hace cada uno de los profesionales. Pero siento que hoy los profesionales idóneos que deben dar los diagnósticos de estos chicos no están siendo muy objetivos. Y lo digo porque me he encontrado hallazgos en estos 2 chicos que ha dado pie para que yo inicie mi tesis doctoral con esta situación, porque tengo bastante tela de dónde cortar, porque yo no pienso que en 1 hora o en 2 horas un profesional pueda dar un diagnóstico para siempre de un niño. Sobre todo que los niños son cambiantes. Que si un niño de 5 años hoy me llega al consultorio y yo en 2 horas pretendo hacerle un diagnóstico, creería yo que va a ser un desacierto. ¿Por qué? Porque yo que los tengo desde el mes de enero finales hasta hoy, aproximadamente 5 meses, yo puedo decir o puedo validar o no puedo validar desde mis conocimientos muy respetuosos. Yo le puedo decir, doctor, usted me dice que fulano es agresivo, que fulano es impulsivo, pero todavía en el aula yo no he visto esas conductas o esos comportamientos. Entonces, fíjense que las barreras no solamente las estamos teniendo como tal a nivel pedagógico, didáctico, a nivel arquitectónico en las instituciones, sino que también están llegando unos chicos con un diagnóstico que no corresponde. Que nosotros sabemos, y no me quiero meter con este macrotema porque ni pertenece a mi Sí, experticia, ni tampoco soy quien para hablarlo, pero tal vez por la forma en que llevamos nuestro sistema de salud, creemos que de una vez en una sola consulta y en una sola sesión, nosotros dejamos listos los diagnósticos de los chicos. Y nos está pasando que estamos encontrando que no pertenecen ciertos diagnósticos a lo que como docente, como profesora y maestra de aula estamos encontrando. ¿Qué pasa? Que esto choca entonces con esos recursos, con esas estrategias, con esas herramientas pedagógicas inclusivas. Yo tengo que apropiarme de ellas para brindárselas a mis estudiantes y poderlo sacar adelante en el aula de clase. Y que Exacto. más bien yo no genere más barreras o más inconvenientes a sus familias respecto a la condición que tenga mi estudiante. Entonces es algo que, si bien es cierto, yo no tuviera, amén de la experiencia que hoy tengo, puede uno no ser asertivo con esas estrategias pedagógicas o esas herramientas inclusivas que aplicamos en el aula de clases, ¿verdad? Porque entonces uno dice, me dieron este diagnóstico, este es el documento, pero eso no es lo que yo vivencio con mi estudiante en el aula. Y además de eso se suma que mamá, papá, la mamá sobre todo, haga un acompañamiento, que esté pendiente todo el tiempo del estudiante que tiene en ese determinado grado, que esté hablando constantemente con la profesora, que la profesora esté constantemente en comunicación con los padres de familia o con el cuidador, porque muchas veces encontramos también que es un cuidador y a veces no es papá ni mamá, ¿sí? Sino que puede ser un tío, una tía, un abuelo, una abuela, etcétera, etcétera. Pero sí quería precisar eso,
con respecto a ese tema de los diagnósticos. Por eso es bueno hacer las valoraciones pedagógicas inicialmente nosotros como maestros en el aula de clases, para tener nosotros ese Claro, referente, para tener claro. nosotros en el aula como ese apoyo, y no decirle a un médico, no, doctor, usted está equivocado. No, no va a ser eso. Porque como les digo, nosotros no somos médicos, ¿verdad? Ninguna de las que estamos aquí. Pero sí poderle decir, doctor, usted dice en este diagnóstico esto, pero mi estudiante hace realmente esto. Sí, bueno, hay algo importante Fíjate, que menciona yo Claudia. quiero, Ah, dime, Mari. yo quiero decir algo al respecto. Fíjate, los primeros, los diagnósticos no son estáticos. Así De hecho, es. la discapacidad, tal como la entendemos hoy en día, es un concepto que evoluciona. Sí es. Ok, Mari quedó allí pendiente. Bueno, hay Ah, algo pensé que importante. había sido yo. No, no, ella Sí, quedó sí, pendiente. sí, y Hay para algo, eso tenemos que tener, perdón, personas muy capacitadas en todos los niveles, no solamente la psicóloga, la psicopedagoga, la educadora especial, el maestro, la maestra, el coordinador, sino también los Claro, especialistas claro, idóneos. es que, Los Claudia, médicos tienen que yo pienso que actualizarse, en este, porque hay médicos hablando todavía de un Asperger, hay personas todavía hablando de términos que han evolucionado según el CIE-11 y el DSM-5. así Porque esa es es, otra cosa. Yo no soy médica, pero yo leo para estar un así poquito es, como a tono de las circunstancias que me lleguen al aula. sí, hay así algo que es. yo quería plantear aquí, que era el proceso de esta resistencia viene dado en por todos los ejes que lo agarre. ¿Por qué? Porque podemos hablar la parte de diagnóstico, podemos hablar la parte directiva, pero ¿qué pasa con esta cantidad de cosas? Yo tengo que estar claro de que la realidad del niño en un lado es muy diferente a la realidad de otro lado. Yo no puedo saltar escalafones de los especialistas como tal, sino lo que yo tengo que darme cuenta es que mi realidad no es la misma. Inclusive, yo en el caso de psicopedagogía, muchas veces quedo en disonancia de algunos diagnósticos y no paso una referencia al doctor a ver si es que lo que yo pienso es lo que no es lógico. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay niños de la neurodiversidad que los medican y yo siento que muchas veces aplicamos técnicas conductuales que ellos mismos pueden adaptarse de una manera adecuada. ¿Y qué ocurre? De repente yo siento que la medicación no le va bien. Yo pienso que nosotros como profesores, si vemos alguna dificultad, siempre es importante tener el lazo comunicativo con los especialistas. Ahora, Mari, ¿qué nos ibas a decir? Y disculpa, pero estaba hablando aquí por ti. No, es, se me fue, me salí, no sé qué pasó allí. El Primero diagnóstico, eso, nos habíamos hablado. que el diagnóstico cambia, puede evolucionar, no es estático, así como el niño evoluciona. Por otro lado, pienso que el diagnóstico en el aula es más orientativo que otra cosa. Y es incluso para determinar, no ni siquiera las estrategias, Ujú, porque que tengas autismo no significa que vas a usar las mismas estrategias para enseñar a leer y escribir a todos los autistas. De ujú. hecho, tú ahorita, o sea, una de las ponentes, Claudia, está diciendo, no he necesitado nada distinto. A lo mejor otro grupo sí vas a necesitar algo distinto, va a depender mucho. Entonces, al final, algo que decía Joana, que yo lo creo realmente así. El diagnóstico es para guiarme, pero yo tengo que ver al individuo. Antes que un Así diagnóstico, es, yo tengo que ver a ese así niño, es. ¿ok? E incluso como maestra saber, tengo este límite, incluso por formación, tengo un límite en la parte conductual que hay que abordar o acompañar y no me está, y realmente no lo estoy haciendo o lo que estoy haciendo pareciera no ser la solución porque la conducta tiende a incrementarse. Yo como maestra tengo que conocer que ese es un límite que tengo y definitivamente pedir ayuda. Exacto. Es Ujú, decir, para eso están los especialistas. Miren, yo necesito que el especialista que atiende a este niño en el área conductual venga y me dé estrategias para yo poder afrontar en el aula y que sean posibles y viables en el aula con un aula de 25 estudiantes. correcto. Entonces, saber pedir ayuda. Y tú hablabas mucho
de las barreras. Hay una barrera que se puede trabajar a través de formación, que es la barrera cultural, lo que son creencias limitantes que tenemos en cuanto a la condición del ser humano, a cuanto a la discapacidad, en cuanto a que todos los niños necesitan determinada cosa o no pueden llevar una escolarización regular porque tienen una condición. Esas son creencias limitantes, eso es algo cultural, eso no es otra cosa, ¿ok? Y eso genera definitivamente, obviamente, una barrera en la vinculación con ese estudiante. ¿Y quién afronta esa barrera? Lamentablemente, el niño. Sí. Entonces, ¿eso se puede trabajar? Obvio que sí, un colegio que está recibiendo a niños, niñas y adolescentes con alguna condición del neurodesarrollo, sea la que sea, tiene que preparar un protocolo donde diga, mira, aquí yo estoy recibiendo ya a lo mejor va en incremento la población con alguna condición, yo tengo que empezar a formar a mis docentes, ¿ok? Yo tengo que empezar a formarlos ¿en qué? En inclusión, en tener una mesa de trabajo donde dialoguemos por qué sí se puede, por qué no se puede, qué es discapacidad para ti, qué es un autismo para ti, porque a todas las formaciones que voy yo pregunto, ¿quién sabe aquí de autismo? Y alza la mano y lo que me dicen no es nada que ver con la condición autista, nada que ver. Y son docentes. Entonces, ¿qué están manejando mis docentes en la escuela? Y eso no tiene que ver si la escuela es pública o es privada, para eso es el director de la escuela, para poder conocer las necesidades que tengo allí y las necesidades de formación. Por eso esa etiqueta cultural, a mí no me capacitaron para esto, yo no estoy formada en educación especial, a mí ya no me sirve. Y a los padres no nos podemos quedar callados en eso. Es como que yo vaya a la escuela y me digan, no tengo profesor de matemáticas este año, ¿tú te vas a quedar callado? No, ¿verdad? No. Igualmente en esto, yo entiendo que es que no tienes que ser de educación especial para saber de inclusión, para saber de estrategia, para saber de conducta, más cuando estamos hablando que las aulas hoy en día son heterogéneas todas. No es como hace 20 años, 30 años, 50 años atrás que tú le pelabas los ojos al niñito y los niñitos todos, tú sabes, le faltaba el corbatín. Ya eso no existe. Y no existe por la cantidad de influencia tecnológica, social y de muchos tipos que tienen hoy en día los niños y niñas. Entonces no puedes pretender que un niño de hoy, independientemente si tiene una condición del neurodesarrollo o no, se comporte como un niño de hace 60 años atrás. No, no. Y tienes que capacitar a tu personal. Fíjate, el CDC de Estados Unidos, ellos revisan cada 2 años, que es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Ellos revisan cada 2 años el desarrollo neurológico de los niños, niñas no, ellos no llegan a adolescentes, niños y niñas. Imagínate. ¿Por qué cada 2 años? Porque hay un cambio. ¿Por qué cada 2 años? Porque es muy cambiante y muy dinámico. Ah, no, yo pretendo llevar la misma formación a todos mis grupos. Es como que Claudia el año que viene vaya a implementar las mismas estrategias. A lo mejor sí, a lo mejor corre con la suerte que la mayor parte de estrategias da muy bien con todo, pero a lo mejor vas a tener que empezar a hacer cambios, porque no es el mismo grupo. Vendrá otro grupo, a lo mejor más movido, a lo mejor más callado. O sea, eso es parte de una dinámica, pero parece que no. Parece que el docente se arraiga, le cuesta algo que hablaba Joana, le cuesta la flexibilización, igual que a nosotros los padres, que también a veces somos muy rígidos. Les cuesta la flexibilización. Entonces, mira, tenemos que primero ver a esos niños y ahí sí me voy con la neurodiversidad. Es decir, tengo 25 niños, cada uno con motivaciones distintas, cada uno va a hacer algo distinto porque... Bueno, fíjense algo importante que manejaba Mari, que es el aspecto de la transformación. Mari, disculpa que tuve que otra vez hablar por ti, pero hay algo que yo quería hacer, este hincapié, que la transformación social y de vida así ha ido una evolución, como ella muy bien lo planteaba, y hay algo que yo pienso que ustedes deben estar de acuerdo.
La neurodiversidad existe hace miles de años. El problema es que hemos luchado día a día para que sea más visible, para que haya más Ujú, integración. ¿Y qué ujú. ocurre? No se ha logrado totalmente el eje de integrar, llegar al objetivo macro, pero ahorita que se presenta la persona como tal, las personas no saben cómo actuar. Ahora, ¿qué pienso yo? La información y la transformación y la actualización del docente tiene que estar presente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de trastornos de neurodiversidad, estamos hablando diferentes etiologías que a veces ni siquiera se puede saber qué es lo que hay en un niño. Entonces, tenemos que estar claros de una cosa. El ser humano tiene el derecho de integrarse, el ser humano tiene el derecho de participar y una de las cosas importantes es que la neurodiversidad tiene unos parámetros específicos que yo lo tengo que estudiar. En vez de estudiar que él es autista, estudiar cuáles son los parámetros con que yo lo puedo ayudar, porque también existe este esquema. El autista no es un perfil en específico, el autista es variable. Yo puedo tener un niño con autismo que es diferente al otro, como un niño con TDAH, tienen intereses. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos que ir lamentablemente a la vieja escuela y empezar a redactar cuáles son los objetivos, qué es lo que observamos y ir detallando esto para dar un aprendizaje que sea lógico, una integración que sea lógica. Ahora, algo necesario y siempre va a ser necesario son los talleres a los docentes, el taller al directivo, que se promocione esta parte. ¿Por qué? Porque la escuela está muy desfocada muchas veces con esto y hay algo importante que tienen estos niños con neurodiversidad, que ellos simplemente tiene sus derechos y tiene sus oportunidades y tenemos nosotros que respetarlos, quieran o no quieran. Ahora, chicas, ustedes son muy interesantes, pero tenemos que cortar el live y vamos a tener que irnos a una segunda parte. Así que yo quisiera que Claudia comenzara a decirme, por ejemplo, un mensaje que pudieras dejarnos a esta primera parte para después, bueno, si ustedes quieren iniciar la segunda parte, me imagino que sí, porque quedamos en un esquema que nos falta. Nos podemos ir a la segunda parte, ciertamente, ¿verdad? Sí, Ok, yo quisiera, Claudia, que nos Tú dijera. sabes que siempre cuentas por aquí conmigo. igual Ay, yo sé conmigo. que con Joana también. Ahora, ¿qué Conmigo podrías también. Ah, decirnos, Claudia, de mensaje final y decirnos cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales, @talleres concentrarte, raya al piso, talleres raya al piso concentrarte. Mi Facebook, Claudia Milagro Fuentes Daza. Y bueno, o sea, siempre soy una persona que procura estar en constante evolución, cambio, actualización, porque cada vez que estoy en uno de estos encuentros utilizo la misma frase: quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. no, Entonces, nunca. si yo soy una persona que propendo por este tema, yo tengo que aprender también. Y yo tengo que seguir estudiando. Yo tengo que seguir actualizándome. Yo tengo que seguir investigando e indagando. Pero de verdad, para llegar a como impactar y aportar desde mi quehacer a todo mi contexto, donde me desenvuelvo como persona, como mamá, como profesional, como maestra y demás. Que cada persona que sienta que yo le puedo aportar, que le puedo ayudar, ahí estaré siempre para darle una ayuda, para darle una sugerencia, un aporte, un apoyo o una estrategia de mi parte. Ok, muchísimas gracias. Si puedes escribir ahí donde dice comentar la red social, me agradaría mucho. ¿Listo? Aquí tenemos a Mari Orteaga. Cuéntanos, Mari, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué mensaje? Bueno, yo con aprovechando lo que dijeron todas, me quedaría con el ver primero al ser humano, no perdernos del ser humano independientemente que tenga una condición de vida. La condición de vida va a tener una implicancia, obvio, porque va a formar parte de sus características y de su individualidad, pero que jamás un diagnóstico arrope a la persona porque vamos a quedar cortos y no vamos a poder darle todo lo que necesitan para que brille dentro del colectivo y para que dé realmente todo el potencial que tiene. La invitación para todos los maestros siempre es la misma que Claudia, que es la formación. Yo creo en la formación, yo creo en la escuela. Siento que debe haber cambios. Entiendo que los cambios no son cómodos, Ujú. porque para mí tampoco lo fue.
Es decir, lo he vivido en primera persona, los cambios no son cómodos, más cómodo es quedarme donde estoy. Exactamente. Pero cuando das el paso y te animas a hacerlo distinto, wow, qué gratificante es eso. Te queda un gustico que después no quieres hacer nada igual, sino todo distinto siempre. Siempre andas buscando dónde cambio, dónde cambio, dónde cambio. Entonces, realmente los invito a seguir explorando y no quedarse sumergido en algo estático, sino en evolucionar junto con las infancias. Muchísimas gracias, Mari. Si puedes comentar allí cuáles son tus redes sociales, por favor. Sí, yo lo anoto por aquí. Ok. Joana, ¿qué nos puedes decir? Bueno, no, yo quedo en gratitud infinita en este espacio que hoy compartimos juntas, que hoy retroalimentamos y tejemos juntas. Y hoy me quedo con que definitivamente celebrar lo neurodiverso es el acto que hoy día puede significar más valentía en nosotros, los que acompañamos al ser humano. Y que hoy los saberes ya están dentro de una estructura y una nube macro. Ahora tenemos que bajar todo lo que sabemos a conectarnos con este camino que es corto pero bastante complejo, y es del cerebro al corazón. Empezar a tener esa conexión, esa unión y darnos cuenta que efectivamente todo este tiempo estamos en una plena resistencia, porque es que venimos de un cambio trascendental en la vida y historia de la humanidad. Y definitivamente, ahora lo que decías, María, que me llamó mucho la atención y lo escribí definitivamente, que era la neurodiversidad está potenciada hoy día, antes estaba y siempre ha existido, pero estuvo allí dentro de la quietud del sistema. Ahora está también acompañándonos mediante la estimulación macro de todo lo que tiene que ver la tecnología. Entonces, hoy día venimos de una sobresaturación y eso mismo nos genera incertidumbre y nos genera mucha resistencia, porque cada día es un reto y un desafío. Pero lo que decía María, que me gustó mucho, y es de qué manera nos aquietamos un poco y más que supuestamente saber, nos escuchamos para buscar lo sustancial y de verdad lo valedero para acompañar desde algo que realmente es y significa, y no desde algo que supuestamente ya tenemos como un concepto o conocimiento. Entonces, estamos allí para eso, estamos allí para hacernos cada vez más humanos y escucharnos juntos para regalarnos lo mejor para cada uno de nosotros. Bueno, de mi parte, Joana, si puedes escribir allí tu enlace. Hay algo importante que nosotros tenemos que tomar en consideración desde mi punto de vista, que al trabajar con un individuo tenemos que amar lo que estamos haciendo con él. El proceso de la empatía es muy necesario y algo muy importante. Si quieres dar de calidad, tienes que estudiar, tienes que aprender y tienes que profundizar qué es lo que podemos dejarle en esa semilla a ese niño. Un niño que, digo yo, que ve una ventana, está viendo un mundo diferente y debes comprender tú qué es lo que quiere él decirte. Y sobre todo tener esta paz de que hiciste un trabajo adecuado porque lo pudiste integrar. Yo pienso que, por tanto, la escuela inclusiva tiene que ser una escuela de calidad, de amor y sobre todo de muchísima empatía para que el proceso se dé de la manera más armoniosa. Bueno, yo quería leer aquí un comentario para cerrar aquí. Ya va. De Gisela Reaza, que dice: la felicito, excelente información, muy productivo y maravilloso, agradecido y bendición para la familia. Y ella nos concluye con algo importante: queremos la segunda parte. Así que nos fuimos con la segunda parte, con María Arteaga, tenemos también a Claudia y tenemos a Joana. Así que gente bonita, pendiente, para que nos podamos conectar nuevamente. Muchísimas gracias, muchachas, y nos vemos entonces por otra oportunidad. Chao.